Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Recuerden que la información política y administrativa sirve. La información política tiene que ver con nosotros, con usted, conmigo, con sus familiares, con nuestros vecinos, con la sociedad en general, porque todas las decisiones políticas y administrativas nos afectan en todos los aspectos de nuestra vida, en la educación, en la salud, en el empleo, en la seguridad, en absolutamente todo. Así que hay que pensar que no podemos estar por fuera de participar en decisiones políticas que, a propósito, en 2018 será la gran oportunidad para ustedes, inteligentes, interesantes y calificados, porque son las elecciones para el Congreso de la República y las presidenciales. ¿O no, doctora Paola Holguín, senadora de la República por el Partido Centro Democrático? Bienvenida. Muchas gracias, doctor Roger. Un gusto estar en Sinergia y un saludo a todos los televidentes a esta hora. Y yo empiezo siempre comentando esto que acaba usted de escuchar para invitar a nuestros televidentes a que se comprometan con la política. ¿Es o no cierto esto? Mire, usted no sabe cuánto me alegra. Una de las grandes funciones que tiene el periodismo es formar, informar y movilizar a la opinión pública. Y yo creo que una de las dificultades enormes que tenemos en Colombia es que todavía tenemos un nivel de educación política muy bajo. Sí. Y el que no toma decisiones, el que no toma partido en política, las padece. Exactamente. Entonces, yo creo que todo el mundo vio la cara cuando lo escuchaba, porque ojalá más periodistas, ojalá más personas se comprometieran a movilizar a los ciudadanos para que participen de manera formada e informada. La frase de ayer, nosotros tenemos aquí en Cine Informativa todos los días una frase con la idea de construir cultura política. La de ayer era, curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado. Mire, eso es una tristeza. Yo le cuento, doctor Roger, que este es mi primer cargo de elección popular. Sí. Y una de las cosas que a mí me puso muy triste cuando llegué al Congreso es que durante la campaña el contacto con el ciudadano es permanente y muy dinámico. Sí. Terminó la campaña, salí electa y yo volví a hacer un recorrido por todos los municipios para darle las gracias a la gente, para ponerme a... Y la gente me decía, ¿y por qué volvió si ya ganó? Y yo decía, porque es lo normal, yo tengo que darles la cara, tengo que venir a contarles qué estoy haciendo. Esa curul es de ustedes fueron los que votaron. Y lo que uno siente es que a veces el ciudadano cree que la tarea llega hasta depositar el voto en la urna. Y yo creo que a nosotros los políticos nos hace falta que los ciudadanos nos controlen más, nos vigilen más y mantengan ese contacto con nosotros, porque finalmente esa curul es de ellos. Claro. El voto de ellos es el que nos permitió un honor y una responsabilidad muy grande, que es estar ahí, pero uno a veces sí se siente triste porque para el ciudadano es un poco extraño mantener el vínculo. Claro, muy extraño. Pero qué rico que usted venga y nos llame la atención sobre eso. La importancia, ahí, con lo que nos está diciendo nuestra invitada, Paola Holguín, senadora de la República por el Partido Centro Democrático, nos está diciendo es que la participación tiene que ser permanente, no llega hasta el momento en que vamos a depositar el voto, no, porque va mucho más allá. Pensando en las elecciones del año entrante, nosotros debemos premiar o castigar. Por ejemplo, los electores de Paola Holguín le deben estar haciendo o le debieron hacer el seguimiento en estos 4 años y van a decir, si hizo lo que nos prometió, se está manejando muy bien allá en el Senado de la República, vale la pena que volvamos a votar por ella, si es que se va otra vez a lanzar como candidata al Senado, no sabemos, ella nos dice, o no votamos por ella. Nosotros premiamos o castigamos. Sí, yo creo que el poder que tiene el ciudadano, a veces el ciudadano no tiene conciencia de ese poder. Él con el voto decide quién lo gobierna, cómo lo gobierna. Entonces, yo sí le hago un llamado a quienes fueron mis electores para que por favor entren a la página, hagan seguimiento a través de Congreso Visible sobre los proyectos que he presentado, los que he votado, cómo los voté, mi asistencia al Congreso. Sí. Porque yo creo que todo eso lo tienen que calificar. Mire, una de las cosas que a uno lo pone triste es que muchas veces el congresista llega solo a la hora del voto o a primera hora a poner la huella para el registro y nunca vuelve, no vuelve en toda la sesión. Terrible.
Yo entiendo, las sesiones a veces son agotadoras, Claro. duran 12, 14 horas, pero para eso nos hicimos elegir, Claro. para estar allí, para representar a nuestros votantes en las decisiones, en los debates. Entonces, qué bueno que nos hagan el seguimiento y la evaluación y qué bueno que existieran más entidades y más organizaciones que se encargaran de evaluar permanentemente la labor de todos los que tenemos función pública. Y la pregunta de si va a buscar la reelección al Senado de la República. Yo eso sí no lo tengo tan claro, doctor Roger, porque yo pertenezco a un partido muy disciplinado, que es el Centro Democrático. Y aquí las decisiones dependen de muchas cosas, de qué necesite la patria, sobre todo, y qué necesite el partido. Ahora yo me tengo que concentrar en acabar lo mejor posible este periodo en el Congreso, hacer toda la tarea que nos toca parlamentaria y mi Dios proveerá. Yo creo que en su momento la bancada tomará la decisión. Además, por una cosa importante, cuando asumimos esta curul, lo hicimos con un compromiso y es que aquí el aval no es vitalicio. O sea, no, porque en muchos partidos sucede que a uno le dan el aval y por el hecho de ser congresista uno cree que ya tiene derecho nuevamente al Sí, aval. sí. No, aquí no pasa eso. Aquí yo me tengo que someter a una evaluación, no solo de mis electores, sino del partido, Claro. para saber si le cumplí o no y para saber si puedo o no tener nuevamente el aval. Qué bueno. Esto va a ser una opinión, ¿sí? Yo no, y hago el paréntesis porque como esto es un programa informativo, entonces que la gente sepa diferenciar entre lo que es la información y lo que es la opinión, porque ahí cuando se dan cuenta que es opinión, ya verán si toman o no toman en cuenta lo que uno dice. Mire, yo no estoy de acuerdo, y yo no sé si usted estará o no de acuerdo conmigo, en que pretendan bajarles a ustedes, los servidores públicos y funcionarios públicos, el sueldo, el salario. ¿Que es mucha plata? Sí, más de 27 millones de pesos, ¿cierto? Son ¿Que es mucho reales. dinero? Sí. Pero usted lo dijo ahorita, es que los juiciosos trabajan duro. Uno que está pendiente de lo que hacen los senadores y los representantes a la Cámara, cuando vemos por Señal Colombia, por ejemplo, o el canal del Congreso, las sesiones larguísimas y extenuantes, uno se da cuenta que ustedes trabajan duro. Y no solamente es el hecho de estar allí, sentado en la curul, sino lo que hacen por fuera, porque es que ir allá es una cosa, pero hacen un montón de cosas por fuera. Entonces, hay un prurito de que no, es que son unos sinvergüenzas, permíteme, qué pena, es lo que dice la gente, entonces están ganando mucha plata. No, es que están haciendo una labor muy importante que tiene que ver, al fin y al cabo, si lo hacen bien, con la felicidad de los colombianos. Yo le voy a hacer varias reflexiones sobre ese punto que usted toca, doctor Roger. Bueno, entonces déjemela ahí en punta. Bueno. Listo. Varias reflexiones. ¿Serán positivas, serán negativas, de acuerdo o en desacuerdo? Vamos a verlo enseguida, porque vamos a hacer un corte para mensajes comerciales y ya retornamos con la senadora Paola Holguín. Ella es senadora por el Partido Centro Democrático. Paola Holguín es senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Entonces, vamos a hacer ya la reflexión Sí. sobre lo que estábamos diciendo ahorita respecto de el salario, el prurito que en este país que se está volviendo como que si fuera verdad y moda, que es que tienen que rebajarle el salario a ustedes que porque son muy perezosos. Bueno, varias cosas, doctor Roger. La primera, el trabajo del parlamentario es un trabajo de 7 días, 24 horas al día. Porque además de estar en las plenarias, se tienen que estudiar los proyectos de ley, se tienen que elaborar proyectos de ley. Nosotros tenemos que estar recorriendo los municipios del país. Es una labor dura, muy gratificante, porque el contacto con la ciudadanía paga, y uno tener el honor de nacer en Colombia, pues paga cualquier sacrificio. Frente al tema del salario, varias cosas. La senadora Claudia López presentó un proyecto de ley para bajar el salario y yo presenté uno para congelarlo por 4 años. Ajá. ¿Qué creo yo? Uno no puede, por ley,
cambiarle las condiciones a nadie para desmejorárselas laboralmente. Exactamente. Entonces yo creo que ese proyecto que presentó la senadora Claudia López, lo digo de manera muy respetuosa, tiene un vicio jurídico allí. Sí. Yo propuse congelarlo y que subiera lo mismo que sube el salario mínimo por 4 años por una cosa muy simple. Mire, el salario de los congresistas es un poco más de 27 millones. Con las deducciones terminan siendo alrededor de 20 o menos. Con eso el congresista tiene que vivir en Bogotá y vivir en su región y hacer política, Ajá. pagar las campañas. Sí. Entonces, lo que parece muchísimo dinero puede que al final del día no sea tanto. Sin embargo, yo hice la propuesta de congelarlo por 4 años por una cosa muy simple. Hoy Colombia tiene una dificultad fiscal enorme. Sí. Hoy el país está teniendo un problema de desaceleración económica y a la vez un hueco muy difícil de cubrir. Hueco fiscal. Un hueco fiscal. Entonces, lo que yo creo es que si congelamos por 4 años el salario y que suba lo mismo que sube el salario mínimo, es una manera de dar ejemplo y de aportar a la solución. No tiene un fin populista de, es que yo no creo que uno pueda tampoco salir a descalificar la labor de todos los congresistas. Y se lo digo, yo conozco congresistas de muchos partidos que trabajan muy duro y que trabajan todos los días y trabajan todo el día. Lo que sí creo yo es que nosotros tenemos la obligación de dar ejemplo, por un tema de austeridad, por la coyuntura económica que está viviendo el país, y es mantengan el sueldo. Si sube 50.000 pesos el salario mínimo, que suba 50.000 pesos el de los congresistas, y esa es una manera de ir nivelándolo un poco sin que genere un problema jurídico. O sea, sin desmejorar. Sin desmejorar las condiciones. Es que ustedes son colombianos y son trabajadores como todos los colombianos. No, y hay otra cosa, doctor Es para que quede claro eso que usted mencionó ahorita. A nadie se le puede desmejorar el salario, así de sencillo. Ni a un camarógrafo, ni a un periodista de Cosmovisión, allá en la fábrica, donde sean. No, señores, no les puede mejorar. Eso es ilegal. Entonces, obviamente, Exacto. ¿cómo va a ser precisamente donde hacen las leyes, donde se incumplan las leyes? Y otra cosa, doctor Roger, supongamos que se quiere rebajar sí o sí el salario, entonces tendría que pensarse en una alternativa. En Colombia es alto el salario comparado con otros países de América Latina, también por una condición, y es que aquí exigen dedicación exclusiva. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo ejercer mi profesión porque soy senadora. Exactamente. Entonces, de hecho, yo en algún momento dije, pues si quieren que ganemos menos, permítanos ejercer la profesión también. Y ahí es bien particular, porque de hecho yo ganaba más cuando estaba en el sector privado. Lo que pasa es que para mí esto es una enfermedad. Unas por otras. Yo amo el servicio público, creo que ahí es donde más se le puede ayudar al país y por eso no importa sacrificar salario. Ahora bien, en un momento Colombia tuvo congresistas sin salario, ad honorem. Eso tiene una dificultad. Y es que los que llegan son personas que ya tienen completamente resuelta su situación económica. Entonces, ¿hasta qué punto pueden representar los intereses de todos? Yo creo que el debate tiene que abrirse. Pero aquí también hay que tener en cuenta ese tema, que nosotros solo podemos ser congresistas. Ese es su trabajo. Ese es mi trabajo. Bueno, oiga, a propósito de Claudia López, ella es senadora de la República por el partido Alianza Verde. Ella anda, dicen por ahí algunos, usted pegó la palabra, haciendo populismo no solamente con el tema del salario, sino con el tema del diferendo limítrofe entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá. Usted, como senadora antioqueña, ¿cuál es su postura? Mire, a mí me dio mucha tristeza porque en el Congreso... Perdón. Lo que iba a aclarar es que ella anda insistiendo en que Belén de Bajirá es del Chocó. De hecho, a mí me alarmó mucho porque estábamos en plenaria en el Senado hace pocos días, un par de días, y se puso sobre la mesa el tema de Belén de Bajirá. Claudia López dijo, no, es que eso es un tema político, Belén de Bajirá es de Chocó, punto. Yo pedí la palabra y dije, mire, quien me antecedió en la palabra dice que Belén de Bajirá es un tema político. Esto es un tema jurídico y un tema jurídico muy delicado. ¿Por qué? Primero, porque
porque Belén de Bajira históricamente le ha pertenecido a Antioquia. Es un corregimiento de Mutatá, un municipio de Urabá. Sí. 2, hay muchos documentos que demuestran que Belén de Bajira es de Antioquia. Es más, en la reunión nosotros hicimos 3 comisiones con la Comisión Conjunta de Ordenamiento Territorial. En ninguna de las 3 vi yo a la doctora Claudia López. 2 en Bogotá y 1 en Belén de Bajira. Yo no pertenezco a la comisión, pero como a mí me interesa defender a mi departamento, pues yo asistí a las 3 comisiones. Cuando estábamos en Belén de Bajira, alguien se atrevió a decir, es que aquí no hay ninguna inversión de Antioquia. Y yo les dije, mire, los desmiente la evidencia. ¿Estamos en Belén de Bajira? Sí. ¿Estamos en una cancha? Sí. ¿Qué dice en los tableros? Indeportes Antioquia. La inversión que hay en Belén de Bajira la ha hecho históricamente Antioquia. Es más, la comunidad de Belén de Bajira se siente antioqueña. Sí. Históricamente ha sido antioqueña. Y otra cosa por la que yo le pedí más responsabilidad a la senadora Claudia López es que hay muchas disputas limítrofes entre departamentos en este momento. Y cometer una injusticia jurídica, una arbitrariedad jurídica, generar ese vacío jurídico, terminaría afectando a muchos departamentos. Además, algo que tiene que ver con violar nuestra Constitución, nuestro Estado Social de Derecho, es que, imagínense que Claudia López está desconociendo, al parecer, que solamente el Congreso de la República es el que debe dirimir esos conflictos y no el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es del Ejecutivo. La separación de poderes, hay ahí una violación de ese principio de la separación de poderes. Entonces, extraño pues de una senadora en estas. Yo no hice el curso de cortesía parlamentaria ni el de diplomacia, entonces déjeme ser atrevida en su programa. Adelante. Yo tengo muchos cuestionamientos sobre el comportamiento del Instituto Agustín Codazzi en este proceso del IGAC. Primero, porque uno de los congresistas de la Comisión de Ordenamiento Territorial dijo que existen grabaciones donde en el IGAC afirmaron que es que a Antioquia le faltó lobby, como si esto fuera un problema de lobby, no un problema jurídico. 2, el informe del IGAC tiene unas serias inconsistencias técnicas muy graves. Por ejemplo, no está claramente determinado si el problema es que históricamente le ha pertenecido y así se tiene que establecer el límite a algún departamento, o si es que hay una disputa porque no está bien delimitado, confunden caño con río. Terrible. No me diga. La Comisión de Ordenamiento Territorial se reunió de manera conjunta en Senado y Cámara. Presidente y vicepresidente y varios de los que estaban allí coincidieron en que el informe tenía fallas técnicas tan graves que lo iban a regresar al IGAC y así lo hicieron. Sí. Y yo noto que aquí hay un tema de fondo político muy grave y es que cuando se dio un paro en el Chocó, el gobierno le prometió a Chocó que le daba a Belén de Bajira. Sí. Y uno no puede prometer arbitrariamente la entrega de un territorio cercenando un departamento. Pues imagínese eso, vuelvo y digo, el Ejecutivo, pues directamente a través del vocero del presidente, que yo recuerdo muy bien eso de haberle prometido Belén de Bajira si levantaban el paro en el Chocó, o a través del IGAC, informe técnico con problemas, que además fue objetado en diciembre por las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Ordenamiento Territorial, y ahora vuelve el IGAC a insistir en que técnicamente Belén de Bajira es del Chocó. En fin, dejémoslo ahí por ahora. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero antes una frase para que cuando regresemos con la senadora Paola Holguín la analicemos. Aquí está. Ningún hombre es lo bastantemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento. Abraham Lincoln. Yo le digo, doctor Roger, que esta frase me cae especial a mí porque yo soy una fanática de Abraham Lincoln. En mi casa, cuando la última vez que tuve que ir a unas reuniones a Washington con otros congresistas,
Me fui a un museo y encontré una foto muy linda de Lincoln con tropas norteamericanas y en mi casa está. Y tengo varias frases de él en la nevera. ¿Qué le parece esta? Muero por esa. Además, por una cosa, yo creo que la legitimidad y la legalidad en el poder son fundamentales. Y creo que para uno gobernar, y no solo para gobernar, incluso con las propias leyes, para un hombre es más fácil obedecer leyes cuando cree que son legítimas y que él mismo se las ha dado, se las daría. Claro. Y yo creo que lo mismo sucede en el gobierno. Y uno en política se da cuenta que nadie es tan malo ni tan bueno. Sí, señor. Y uno lo que tiene que hacer en el fondo es tratar de obrar con rectitud y sobre todo ganarse el corazón de los que gobiernan. Teníamos programado una entrevista con un montón de temas y nos fuimos por otro lado, pero no importa, creo que interesantísimo lo ha hablado hoy. Pero sí no nos podemos quedar sin hablar de las elecciones presidenciales. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su candidato? Estamos hablando de Centro Democrático, estamos hablando de el senador Duque. ¿Cómo se llama? Iván Duque. Estamos hablando de Carlos Gómez Trujillo. Y estamos hablando de Luis Alfredo Ramos, también se está hablando de él. Luis Alfredo Ramos. Y de Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia. Paloma Valencia también. Parece que sale Paloma, Pacho y María Fernanda Cabal. Ajá. Yo le Pacho digo, es Francisco Santos. Francisco Santos. Otra vez. ¿Qué creo yo? Creo que nosotros tenemos un gran abanico de candidatos muy buenos todos. Creo que nuestra obligación es construir elegibilidad con ellos. Yo le he dicho al partido que yo estaré neutral, apoyando a todos los candidatos y haré toda la fuerza por el candidato que defina el Centro Democrático. Pero usted no tiene uno en especial que diga. ¿Sabe por qué, doctor Roger? Porque a mí siempre me dan mucho miedo las internas de los partidos. Porque a veces las campañas escalan a unos niveles que se causan unas heridas que después son muy difíciles de curar. Sí. Entonces, después de haber aprendido eso en las internas, decidí que yo lo que tengo es disciplina de partido. Me siento muy tranquila con cualquiera de los candidatos y eso sí me van a ver recorriendo Colombia y moliéndome. Con el que sea. Con el que sea para que tengamos presidente. ¿Lo decide el expresidente Álvaro Uribe, el jefe natural de Centro Democrático? El presidente lo que les ha pedido a todos los precandidatos es que entre ellos establezcan un mecanismo consensuado para la elección del que sería nuestro candidato. Pau, entonces repitamos los nombres. Yo traje 4, pero entonces son, según usted, Paloma Valencia, Francisco Santos, María Fernanda Cabal, Carlos Gómez Trujillo, Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos. Exactamente, sí. Por ahora esos están en la hora y por ahí hoy escuché que estaban hablando de Juan Lozano. También. Pero de esa no tengo la completa confirmación, pero dicen que también está sonando. Sí. ¿Sabe qué creo yo? Sí. Que eso enriquece la democracia. Claro. Y además son perfiles distintos, pero muy buenos todos. Y qué rico un debate político presidencial bien nutrido. Este país no necesita un redentor, necesita un gran equipo por Colombia y yo creo que a eso le tenemos que apostar. Un último comentario, pero muy cortico, para terminar, sobre la reforma política electoral. 1, que se amplíen los periodos de presidentes, alcaldes y gobernadores a 5 años. Y 2, que sea obligatorio el voto por 2 periodos. Aquí hay una cosa importante. El voto obligatorio. Yo creo que más que obligar a la gente a votar, hay que generar mecanismos para educar políticamente y mejores políticos para que la gente se anime a votar. Excelente, excelente. ¿Y la ampliación del periodo? Yo digo, 4 años es muy poquito para un buen presidente, pero es muchos para uno mal malo. Presidente. Muy bien. Paola Holguín, senadora de la República por el Partido Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchas gracias, doctor Roger, y a todos los televidentes de Sinergia Informativa. Y me quiero quedar con eso último, para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados televidentes. No se trata de que lo obliguen a uno, no se trata de eso. Se trata de que uno se entusiasme porque hay buenos candidatos, buenos partidos, buena política. Al fin y al cabo, todos trabajando por el bienestar, por la felicidad de todos. Sencillito, ¿cierto? Recuerden que la franja informativa en Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra y esa forma especial de entregar la noticia en Cosmovisión Noticias. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Muchísimas gracias. Chao.